nuestros hermanos queridos, Dios me les bendiga. Deseamos que todos podamos pasar un feliz sábado, lleno de bendiciones, en comunión con nuestro Padre Celestial. Les invito ahora a inclinar nuestras cabezas para pedir la bendición de Dios para el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana a través de la tercera fiesta del Señor que le dio a Israel. Así que vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Nuestro eterno y bondadoso Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Solo tú eres digno de toda honra, de toda gloria y de todo poder. Por ti vivimos, por ti somos, por ti movemos, nos movemos, porque tú eres el Dios de la vida, el Dios de la salud, el Dios de la fuerza. En tus manos encomendamos nuestras vidas. Padre, en esta mañana, ahora al abrir tu palabra, necesitamos la unción de tu Espíritu Santo, la habilitación de tu Espíritu, la unción de tu Espíritu, la iluminación de tu Espíritu para exponer tu palabra, para entenderla, para practicarla y compartirla con otros. Por eso pedimos que nos bendigas a todos los que de una forma u otra han de conectarse hoy, otros mañana, pero que tu bendición descienda sobre nuestras vidas. Cuídanos a nosotros, a nuestra familia y a tu pueblo, y ven pronto a buscarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, en esta mañana vamos a estudiar la tercera fiesta del Señor. Esta tercera fiesta, hermanos, un poquito es diferente a la Pascua y a los panes sin levadura. ¿Por qué razón? La Pascua fue celebrada todavía Israel cautivo en Egipto. Los panes sin levadura fueron celebrados ya saliendo ellos de la esclavitud de Egipto. Pero la fiesta de las primicias o de los primeros frutos, amados hermanos, Israel la celebró en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Por eso es que hoy vamos a estudiar este tema de los primeros frutos, la primera gavilla, que tiene una enseñanza grande, preciosa para nuestra vida espiritual. Por eso nosotros queremos que entendamos y comprendamos que todo lo que está escrito en la palabra, tanto ayer para el Israel de antaño como para nosotros hoy, tiene una enseñanza y una aplicación extraordinaria. Miren, vamos al libro de Levíticos, allí en el capítulo 23, los versículos 9 y 10. Esta fue la ordenanza que Dios le dio al pueblo de Israel. Dice así la palabra. Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Así que la fiesta de las primicias, de los primeros frutos o de la gavilla, era una representación de los primeros frutos que ellos iban a cosechar, que Dios le había dado a través de la cosecha, que ellos iban a cosechar y tenían que presentársela a Dios. Había que ir al templo y había que mostrársela al sacerdote. Esta gavilla, hermano, no era una gavilla común, ni eran espigas comunes, no. Esta gavilla era especial, porque esta gavilla estaba compuesta de espigas segadas o recolectadas de diferentes partes del campo. Eran espigas seleccionadas, eran espigas que iban a conformar la gavilla para ser presentada a Dios. Así que las primicias en el contexto bíblico y en la enseñanza espiritual representan lo primero, representa lo mejor de la cosecha, representa lo escogido, representa lo consagrado, lo santificado, lo apartado para un uso exclusivo
ofrecérselo a Dios como una ofrenda. Así que eso tiene una importancia extraordinaria. Miren, la celebración de la fiesta de las primicias tenía 4 grandes objetivos. Y quiero comenzar por el primero. Número 1, allí en Deuteronomio capítulo 31 y el versículo 20 está el primer objetivo. En este objetivo es hacerles recordar a ellos la importancia del ofrecer la gavilla. Dice así: porque cuando yo los introduzca en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, comerán hasta saciarse y engordarán, se volverán a dioses ajenos y les servirán, me enojarán e invalidarán mi pacto. Miren, en este primer aspecto está demostrando que Dios es fiel, que Dios cumple lo prometido. Ese fue el pacto que Dios hizo con Abraham. A tu descendencia le daré la tierra prometida. La tierra que será una bendición para ellos. Dios sabía que Israel se iba a apartar. Pero aunque nosotros le fallemos a Dios como le fallaron ellos en el Antiguo Testamento, Dios sigue siendo fiel. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su pacto. Por eso hay ese canto lindo que dice: todas las promesas del Señor, grandes, fieles. Hermano, y eso es para nosotros un motivo de confiar en Dios. Las promesas de Dios son grandes, son fieles y se cumplen en la vida de aquellos que le aman y le sirven. Miren, número 2. El objetivo de esta fiesta era recordarle a ellos que nunca debían de olvidar de darle a Dios lo primero, lo que le pertenece. Eso está allí, en el libro de Levíticos, en el capítulo 23 y el versículo número 14. Dice así la palabra de Dios: no comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Este era un mandato. Y ellos no debían de olvidar que lo primero que tenían que hacer era que ofrecer esa gavilla a Dios. Ellos no podían comer del fruto de la tierra antes de ofrecer a Dios lo primero. Eso tiene una lección espiritual, hermano, para el pueblo de Dios a través de todos los tiempos. Dios es lo primero. Dios debe estar siempre presente en nuestra vida. Miren, número 3. Esa gavilla representaba una vida consagrada a Dios. Así lo dice Levítico capítulo 23 y versículo 11. Dice así la palabra de Dios: el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptados. El día siguiente, al sábado, la mecerán. Amados hermanos, quiere decir que esa gavilla que se recogía era para ser llevada al templo, era para ser entregada al sacerdote. ¿Y el sacerdote qué? La mecía, la presentaba delante de Dios como los primeros frutos de la tierra. Y por último, hermano, esa primera gavilla es una digna representación. ¿Sabe usted de quién? De Jesucristo, la primicia de Dios para nuestra vida. Dios siempre le ha dado al ser humano lo mejor, lo óptimo, lo más grande que ha tenido. Así está reflejado en la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a ir al libro de Éxodo, en el capítulo 3 y el versículo 7 y 8, dice así la palabra de Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para libraros de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha,
a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Así que Dios le prometió a Abraham que lo mejor de la tierra, la Canaán terrenal. La Canaán terrenal en aquel tiempo era que el ombligo del mundo. La tierra de Israel estaba colocada en medio de los 3 continentes más importantes de aquella época. Allí Dios colocó a su pueblo, le dio lo mejor para que el mundo que le rodeara pudiera ver en ellos la bendición de Dios. Cuando uno cumple con el pacto de Dios, cuando uno cumple con las promesas de Dios, hermano, Dios es fiel. Así que Dios le prometió a Israel lo mejor. Pero para toda la humanidad, Dios nos ha prometido lo mejor, lo óptimo, lo más excelente. Eso lo escribió el apóstol Pablo, allí en su epístola a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 y en el versículo 1, dice así la palabra de Dios. Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Dios le dio promesa a su pueblo Israel cuando estaban en Egipto, cuando estaban allí siendo maltratados, que no tenían ningún derecho. Ya Dios había hecho la promesa. De la misma forma, este mundo lo tiene cautivo, pero Dios nos envió a su Hijo, el don perfecto. ¿Ves? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice el versículo siguiente, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Pues por gracia somos salvos. Justamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que, hermanos, esa gavilla que Israel presentaba en el templo y al sacerdote era el símbolo perfecto que ilustraba, que señalaba al Mesías, a Cristo, la primicia de Dios, la gavilla de Dios, que vendría a este mundo para redimirnos del pecado. Jesús. Ahora, la gavilla también es un símbolo de una persona. Y esto se lo vamos a mostrar, hermano, para que nosotros veamos y entendamos que el plan de la salvación está tan bien estructurado. Lo pudiéramos comparar, por supuesto, es una ilustración muy pálida, como en la maquinaria de un reloj que está bien allí funcionando, cada rueda, cada parte allí bien sincronizada. Y así es el plan de la salvación. Miren, la gavilla es un símbolo perfecto de una persona. Y yo quiero llevarles allí al libro de Génesis, en el capítulo número 37, y los versículos del 5 al 8, para que ustedes puedan comprender el significado de la gavilla. Génesis, capítulo 37, versículos 5 y 8. Él está hablando de José, en el contexto. Él les dijo, oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Entonces le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O dominarás sobre nosotros? Pues bien, hermanos, esto ustedes saben que esto le costó a José que sus hermanos le vendieran a Egipto. Pasaron muchos años y allá en Egipto el faraón tuvo unos sueños de 7 espigas llenas y 7 vacas gordas. Luego vinieron 7 espigas menudas que devoraban a las gordas y 7 vacas flacas que devoraban a las gordas. Esto perturbó al faraón, pero Dios utilizó a José para que él interpretara. Como resultado, el faraón agradecido puso a José como gobernador. Al pasar el tiempo, vino el hambre sobre la tierra
Y allí llegaron los hijos de Jacob, los hermanos de José, y todos que se postraron, no, se inclinaron ante José. Se cumplió el sueño de la gavilla. Ahora, hermanos queridos, eso nos dice que así como el sueño de José, de aquella gavilla, hay una gavilla que Israel debía de presentar cada año al comienzo de la cosecha, de llevar esa gavilla al templo, mostrársela al sacerdote. El sacerdote la recibía, la presentaba delante de Dios como una ofrenda de agradecimiento por los frutos que le había dado al pueblo de Israel. Recuerden, esa no era una gavilla común, es una gavilla escogida, era una gavilla seleccionada, era una gavilla apartada, era una gavilla consagrada, era una gavilla dedicada a Dios, era una gavilla santificada. Eso es extraordinario. Hermanos, de la misma forma, Dios un día enviaría a Jesús, su primogénito, enviaría a Jesús su primicia, enviaría a Jesús a la tierra como su gavilla, para ser presentada delante de los hombres en su ministerio terrenal. Y esta gavilla, que simbolizaba a Cristo, fue presentada por José y María cuando trajeron al niño Jesús al templo para ser presentado. Miren, eso está registrado en el Evangelio de San Lucas, allí en el capítulo 2 y los versículos del 25, versículo 25. Dice así la palabra de Dios: había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Allí este era el sacerdote de turno en aquel día cuando José y María presentaron su gavilla. Movido por el Espíritu, vino al templo cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él lo tomó en sus brazos, lo levantó y lo bendijo, diciendo: ahora Señor, despides a tu siervo con paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos la salvación. Así que el versículo siguiente, 36 y 38, nos dice que también allí en el templo había una señora. Dice la palabra, estaba allí Ana, profetisa, hijo de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Así que, amados hermanos, con ese acto de María y de José y de Simeón, levantarlo, se estaba oficializando ya, presentando la gavilla, el primer fruto de Dios en la vida de Cristo a esta tierra, con su nacimiento y dedicación. Ahora, dice aquí que Cristo es el primogénito del Padre. Eso lo puedes leer en Hebreos capítulo 1 y versículo 6. Número 2, Cristo es el primogénito de María. Lo puedes buscar en Mateo capítulo 1, versículos 23 y 24. Cristo es el primogénito de los muertos
Eso lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5. Cristo es el primogénito entre los hermanos. Eso lo puedes leer en Romanos capítulo 8 y versículo 29. Así que la fiesta que los israelitas celebraron por cientos de años de la primicia se cumplió en el ministerio de Cristo. Allí, con la vida de Cristo, al representar los frutos del amor de Dios, del perdón de Dios, de la justicia de Dios, de la gracia de Dios, de las bendiciones de Dios para con los seres humanos. Esta fiesta de las primicias se cumplió en el primer día de la semana, el domingo, cuando bien temprano Cristo resucitó, y junto con él resucitaron un grupo de santos que se mostraron a sus familiares y amigos en Jerusalén. Y allí, cuando Cristo ascendió a los cielos, nosotros vemos que Cristo ascendió, él como la gran primicia, y llevando las primicias de los redimidos, los primeros frutos del plan de la salvación, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo. Así lo dice el apóstol Pablo en su epístola a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 15, y los versículos del 20 al 25, leemos: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo en su resurrección, la primicia; luego los que son de Cristo en su venida; luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Quiere decir, como repitiendo, que en ese primer día de la semana, siendo aún oscuro, Cristo, la gran primicia del plan de la salvación, fue ofrecida a Dios. Además, hermanos, 40 días después, Jesús asciende, llevándose esas primicias. Y allí está el Salmo 24, cuando los coros de los ángeles que lo acompañaban a él en su ascensión, y los que estaban en la santa ciudad cuando proclamaban, dice: alzaos vosotras puertas eternas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de la gloria? Jehová el fuerte, Jehová el poderoso en batalla, es el Rey de la gloria. Cristo ascendió, él como la primicia del plan de la salvación, y el grupo de santos que el Señor llevó como la gavilla de la gran cosecha que se iba a recoger al final de los tiempos, cuando Cristo venga. Ahora, amados hermanos, Israel celebró las primicias. Ellos llevaban cada año fielmente al templo esa gavilla. Ellos lo hicieron, apuntaban a Cristo. Cristo, la gavilla de Dios, vino a este mundo, vivió entre los hombres, murió y resucitó, y se llevó las primicias. Y ya terminó la fiesta de las primicias o primeros frutos. Pero la pregunta que tú y yo debemos hacernos es: ¿qué enseñanza, qué lección objetiva Dios quiere enseñarnos a nosotros los cristianos hoy con la fiesta de la primicia y Cristo como la primicia de Dios? Pues bien, hermano, hay muchas enseñanzas. En primer lugar, quiero decirte
que cuando tú y yo creemos en Cristo y lo aceptamos como nuestro Salvador personal, se ha iniciado el proceso de ofrecerle a Dios nuestras primicias, nuestra vida. Eso está allí, en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en su segunda carta, en el capítulo número 5 y el versículo 17. Dice así la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aquí hay dos cosas. Número uno, si tú y yo estamos en Cristo, ¿somos qué? Nueva criatura. Número dos, en este versículo, dice, las cosas que viejas, que pasaron. Hermanos, no podemos pretender ser una nueva criatura en Cristo con una naturaleza que pasada, de pecado, practicando el pecado. No, hermano, es que nosotros al aceptar a Cristo somos nuevas criaturas, hemos pasado de vida a muerte, hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, el aceptar a Cristo significa un compromiso de comenzar a vivir una nueva vida y olvidando que todo lo malo, lo pecaminoso que nosotros hacíamos anteriormente. Dice así la palabra de Dios: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¡Wow! ¿Te das cuenta, hermano, que cuando creemos en Cristo y lo aceptamos, somos nuevas criaturas? Olvidamos lo que queda atrás y nos convertimos ¿en qué? En las primicias de Dios. Pero yo quiero decirte, hermano, que esas primicias que somos tú y yo, tenemos que dar fruto. Eso nos indica que cuando tú y yo aceptamos a Cristo, hermano, nos convertimos en su primicia. Eso lo dijo el apóstol Santiago en su libro, allí en el capítulo 1 y el versículo 18, cuando dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entendemos, hermano, que cuando aceptamos a Cristo, somos una nueva criatura, olvidamos la vida de pecado, nos convertimos en su primicia. Ahora, como primicias, tenemos que presentar nuestros frutos delante de Dios. Y te pregunto, ¿cuáles son nuestros frutos como cristianos? Pues bien, el primer fruto que debemos de dar es creer en Cristo. Eso lo dice el evangelista San Marcos en su libro, en el capítulo 16 y en el versículo 16 de su libro. Dice así la palabra: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Por lo tanto, hermano, el primer fruto de la creencia es que debemos de bautizarnos. Algunas personas dicen: yo no tengo que bautizarme. Claro, son excepciones, pero, hermano, el bautismo es esencial porque demuestra que hemos creído en Cristo. Ahora, inmediatamente, Dios, a los que son nuevas criaturas, a sus primicias, les da un cambio extraordinario en su vida. Y eso está revelado en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo número 36, y los versículos 26 y 27. Miren, hermano, os daré un corazón nuevo. ¿Qué es lo primero que Dios le da a su nueva criatura? Al que se ha bautizado, al que cree en Él, un nuevo ¿qué? Corazón. Y lo dice así: y pondré un corazón, un nuevo, daré un nuevo corazón, un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vosotros el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entendemos, hermano, que esa nueva criatura, esa primicia de Dios, que ha creído en Él y se bautiza, Dios le quita ¿qué? El corazón, la mente pecaminosa, y le da un corazón espiritual. Y ahora
dice que pone su espíritu dentro de ese nuevo corazón. Escribe su ley en nuestra mente, en nuestros corazones, y hace que andemos por sus caminos. ¿Entendemos, hermano, que esa es la primicia de la vida cristiana? ¿Tienes tú, tengo yo el nuevo corazón? ¿O todavía nuestro corazón está enredado y contaminado con las cosas de este mundo, amando las cosas de este mundo, entretenidos en las cosas de este mundo? Hermano, el nuevo corazón es espiritual. El nuevo corazón piensa en las cosas del reino de los cielos. El nuevo corazón está centrado en el reino de Dios y su justicia. Por eso dice el apóstol Pablo que no podemos, que no podemos amar al mundo ni las cosas del mundo, porque si el amor del mundo está en nosotros, hermano, el amor del Padre no está en nosotros. Por eso es que nuestra primicia es que un nuevo corazón, una nuevamente, con la ley de Dios escrita en nuestros corazones y el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Y ahora ese nuevo corazón, con el Espíritu de Dios, empieza a dar los frutos de la vida cristiana. Y aquí están los frutos del Espíritu en Gálatas capítulo 5 y los versículos 22 al 25. Miren, hermanos, como dice la palabra, cómo las primicias de Dios empiezan a aparecer en tu vida y en mi vida. Pero el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado ¿a qué? A la carne, al mundo, a los deseos de este mundo, con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos queridos, esa es la demostración, esa es la enseñanza de la vida que está en Cristo Jesús. Esos son los frutos, esas son las primicias que deben brotar en nuestra vida. Pero no solamente eso, el apóstol Pedro también presenta una escalera de avance, una escalera de progreso, una escalera por la cual tú y yo y cada cristiano tiene que ascender constantemente, diariamente, hasta alcanzar la meta con el poder y la gracia de Cristo. Dice allí el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2 y los versículos del 5 al 10, presenta esta escalera. Dice la palabra de Dios: por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amado hermano, te pregunto, ¿tiene para nosotros enseñanza la fiesta de la primicia de los primeros frutos? Si el Israel de antaño fue fiel, si la primicia de Dios, Cristo Jesús, fue fiel, te pregunto, tú y yo, cuando aceptamos a Cristo, somos su primicia. Y como primicia de Cristo, debemos de recibir ese nuevo corazón, esa nueva mente, escrita en ella la ley de Dios, y que el Espíritu Santo hace que produzcamos los frutos del Espíritu, el amor, el perdón, el gozo, la paz y la paciencia, y que podamos también añadirnos a la escalera del progreso del apóstol Pablo. Te pregunto, estamos siendo desafiados, hermano, para que como primicia de Dios vivamos dando los frutos dignos de arrepentimiento y de salvación.
Ahora, un cristiano que es primicia de Dios, que ha sido redimido por la sangre de Cristo, que es una nueva criatura, que tiene un nuevo corazón y una nueva mente, en la cual están escritos los mandamientos de Dios, tiene que dar los frutos. ¿Sí o no? Y tiene que superar, escalar la escalera del progreso. El cristiano que da esos frutos, hermano, se demostrará en su vida ahora dedicando la primicia del tiempo de su vida a Dios. Y te pregunto, ¿cuál es la primicia del tiempo? Pues supuesto, es el amanecer. ¿Cuál es el consejo de Dios a través del mismo Cristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 6 y versículo 33? ¿Qué dice la palabra de Dios? Miren, Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas, hermano, ni es la mitad ni la 3/4 parte, es que todas estas cosas que tú necesitas vendrán por añadidura. Quiere decir que por la mañana, cuando tú y yo nos levantamos, si somos primicias de Dios, si somos sus hijos redimidos, si estamos dando los frutos, lo primero que vamos a hacer en el tiempo es dedicarle a Dios la primicia. ¿Qué? Buscando el reino de Dios. La sierva de Dios, la señora White, en el camino a Cristo, dijo, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Mi amado hermano, si tú eres de los que se levantan y no oras, si tú eres de los que se levantan y no estudian la matutina ni la lección de escuela sabática, te digo que no estás cumpliendo con las primicias del tiempo. Y Dios es fiel, y Dios es justo, y Dios reclama lo que es suyo. Por lo tanto, te exhorto en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que tú de hoy en adelante decidas, en la primicia del tiempo, dedicársela a nuestro Dios, para que nos bendiga el resto del día. Además, en la primicia del tiempo Dios es primero, pero hay también otras primicias, que es concerniente a ¿qué? Al dinero. La palabra de Dios nos dice en el Antiguo Testamento, a través del profeta Malaquías, en el capítulo número 3 y versículo 10, este texto conocido, repetido casi cada sábado en cada iglesia: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en vuestra casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Hermanos queridos, los que han sido redimidos, los que son primicias de Dios, los que tienen nuevo corazón, nueva mente, los que dan los frutos del Espíritu, los que ascienden por la escalera del progreso, no solamente buscan el reino de los cielos primeramente en la mañana, sino que de su dinero, de su salario, la primicia es diezmo y ofrenda. No cometas el error, hermano, de dejar el diezmo y la ofrenda. Apártalo, lo primero del salario, que esto es para Dios. Y dice la palabra que vendrán sobre ti bendiciones hasta que sobreabunden. Como Dios fue fiel con los israelitas en su tierra que producía leche y miel, como Cristo fue bendecido, lleno del Espíritu Santo, porque vivió a la altura del cual el Padre le envió a esta tierra, de la misma forma cada cristiano que es nueva criatura, que ha nacido de nuevo, que es primogénito de Dios, que da los frutos del Espíritu, que asciende la escalera del progreso, que tiene una mente y un nuevo corazón, darán su diezmo y sus ofrendas fielmente al Señor. Pero también hay algo más que ofrendar, hermanos, como primicia, y es allí el mismo Cristo en el Evangelio, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 25 y los versículos 14 y 13. Miren, hermano, si en el tiempo Dios es primero, si en el dinero Dios es primero, ahora escuchen esto: en tus dones y en tus talentos son para Dios.
Antes de leer el texto te voy a decir algo. Dice el apóstol Santiago que de una fuente no puede salir agua dulce y agua ¿qué? Amarga. Quiere decir que Dios te ha dado a ti dones. Si tú cantas, debe ser solo para alabar a Dios. No ensucies tu boca ni tus labios cantando canciones del mundo. No, hermano. Tu don debe ser sacrificado, entregado a Dios en su santuario para alabarle a Él. Si tú tienes otros dones, tú debes dedicárselo a Dios. Miren, y nadie puede decir yo no tengo dones. Aquí está la parábola. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue muy lejos. Versículos 19 y 21. Dice, después de mucho tiempo, regresó el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos. Y diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. El Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amado hermano, ahí está la recompensa de los que ofrecen a Dios su vida como una primicia. De los que han recibido un nuevo corazón. De los que tienen su ley escrita en su mente y en sus corazones. Ahí está el resultado de los frutos del Espíritu de Gálatas, de la escalera del progreso. Ojalá que tú y yo seamos fieles en cumplir con Dios, devolviéndole a Él las primicias del tiempo. Cada mañana el primer tiempo para Cristo. Que podamos ofrecerle a Cristo las primicias de nuestro dinero. Darle a Cristo primero los diezmos y las ofrendas como señal de agradecimiento. Y darle a Cristo primero nuestros dones y nuestros talentos. Dedícale tu vida a Cristo Jesús. Aparta tu vida como hacían los hebreos antiguos del campo aquellas gavillas, que consagraban aquella gavilla, que dedicaban aquella gavilla al santuario para ser entregada a Dios como agradecimiento. Que tú y que yo podamos presentar nuestras vidas como la gran gavilla que alaba a Dios en esta tierra con nuestra forma de vivir, no para salvarnos, sino porque Cristo nos ha redimido. Y por último, hermanos, te llevo al libro de Apocalipsis. Allí el vidente de Patmos, en el capítulo 14 de Apocalipsis, en los versículos 4 y 5, muestra cuál es la experiencia de los cristianos que dan frutos a Dios. Dice así la palabra. Esos cristianos, que son primicia de Dios, que han nacido de nuevo, que tienen un nuevo corazón, esos que ofrecen a Dios lo mejor del tiempo, de sus recursos y de sus dones, estos son los que no se han contaminado con mujeres, iglesia, pues son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que van, en la calle, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, son los mismos, los que no cambian, los que siempre permanecen revelando el carácter de Cristo. Estos siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. En su boca nunca fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amados hermanos,
que esa sea tu experiencia, que esa sea mi experiencia, que podamos ser esa gavilla en la vida que llevemos en este mundo, dándole a Dios los frutos para su honra y gloria, como demostración de que hemos sido redimidos, de que somos nueva criatura, de que tenemos su ley escrita en nuestra mente y en nuestros corazones, de que damos los frutos del Espíritu, de que ascendemos diariamente a la escalera del progreso, que le damos a Dios lo primero de nuestro tiempo, que le damos a Dios lo primero de nuestros recursos y que le damos a Dios los primeros de nuestros dones. Que esa sea tu experiencia. Bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios te bendiga. Es mi deseo y mi oración para ti. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por las enseñanzas tan lindas, tan preciosas que encontramos en esta fiesta de la primicia. Gracias porque así como Israel cada año celebraba la fiesta de la gavilla, de los primeros frutos, así como Cristo la celebró y al salir victorioso de la tumba, oh Señor, que nosotros hoy podamos vivir y practicar la fiesta de las primicias, de los primeros frutos en nuestra vida. En tus manos nos entregamos. Ayúdanos a serte fiel, a dedicar nuestra vida a ti, a dedicarte nuestra vida a ti, al consagrar nuestra vida a ti, al santificar nuestra vida a ti. Que ese sea nuestro privilegio y nuestro gran anhelo y nuestro gran deseo. Gracias, mi Dios, por escucharnos. Bendícenos en el resto de este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.